Hola a todos, nuevamente bienvenidos a Cristianismo en tiempos de cambio. Es un placer para nosotros que usted pueda acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando un poco de escatología. Escatología es respecto a los temas o los acontecimientos que tienen que ver con el final de los tiempos. Pero antes de este video, creamos otro videito como introductorio que se llama La importancia de la hermenéutica en la interpretación bíblica. Quise hacerlo de esta forma. eh, bueno, primeramente lo hice aparte para no alargar más este video, pero sí creo necesario que entendamos un poco lo que es la hermenéutica, que es una herramienta o es el arte o la ciencia más bien de interpretar la Biblia correctamente. Lo hago de esta forma porque eh, cuando hablamos de los últimos tiempos, es un tema donde hay muchas personas que alegorizan mucho, que eh, se llevan este tema, ¿verdad?, por algunos lugares que no son los correctos. Y la intención de nosotros es ser lo más bíblicamente eh, apegados a la palabra de Dios, ¿verdad? No queremos salirnos de ahí, queremos enseñar de acuerdo a la Biblia, no a lo que yo pienso, no a lo que yo creo. Entonces por eso generamos el videito anterior. Entonces si usted no lo ha visto, le recomiendo que por favor lo vea primero. También vienen algunos términos y definiciones importantes para que usted pueda entender más las palabras o el léxico que vamos a usar en este video. Así que bueno, vamos a empezar. Como les decía, vamos a hablar un poco acerca de los últimos tiempos. Y el tema de hoy es el día del Señor o el día de Jehová. Eh, el día del Señor o el día de Jehová son frases que aparecen tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En los dos testamentos encontramos esta frase, esta expresión, y podemos decir que es equivalente. Por lo general en el Antiguo Testamento se utiliza es el día de Jehová y en el Nuevo Testamento el día del Señor, pero son términos equivalentes. En el hebreo la palabra día es yom, y la palabra Señor es Yahweh, ¿verdad? Jehová. Entonces tenemos que en el hebreo estaríamos diciendo que es Yom Yahweh, el día de Jehová. En griego, que es el idioma que se utiliza en el Nuevo Testamento, la palabra es para día emera y para Señor es Kyrios. Entonces tenemos que esta expresión en griego sería emeria Kyrios, emera Kyrios. Esa sería la expresión en el Nuevo Testamento. Ok. Eh, la palabra el día de Jehová o la expresión el día de Jehová en el Antiguo Testamento puede referirse a un momento histórico particular o también a una batalla escatológica que podría tener lugar en el final de los tiempos. En el día de Jehová podemos encontrar algunos elementos que vamos a ver a continuación. En el Antiguo Testamento, la expresión el día del Señor se usaba cuando había una intervención divina de forma directa de Dios en un momento histórico particular. Lo que me interesa que le quede claro es que el día del Señor es una intervención divina y de forma directa de Dios. Por ejemplo, el profeta Joel. Recordemos al profeta Joel que nos habla de algunas plagas que destruyeron las cosechas en algún momento dado. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, el pacto mosaico, donde el pueblo de Israel se había comprometido a obedecer todos los mandamientos que Jehová les había dado. Pero si el pueblo obedecía esos mandamientos, iba a tener bendición. Pero si los desobedecía, iba a venir maldición, iba a venir juicio de parte de Dios sobre ellos. Entonces, en el día este que está hablando Joel, donde vienen plagas y todo esto, ¿verdad? El saltón, el revoltón, la langosta, un pasaje muy conocido por todos. Dios envía ese juicio, es una intervención divina de forma directa de Dios
porque el pueblo de Dios había quebrantado el pacto mosaico, había desobedecido la ley de Dios. Y Dios les había dicho que si desobedecían, entonces vendrían algunas consecuencias. Entonces, vemos por ahí esa expresión y vemos que a esas plagas que Dios envió en ese momento determinado se le llamaba el día del Señor. También podía usarse este término, ¿verdad? Eh, Cuando Dios permitía la invasión de un ejército extranjero. A este acto, digamos, ¿verdad?, de castigo divino, de permitir que un ejército extranjero atacara, invadiera a su pueblo, a Israel, a Jerusalén, también se le podía llamar el Día del Señor. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando los babilonios, cerca del año 587 a.C., dirigidos por Nabucodonosor, sitiaron la ciudad de Jerusalén alrededor de 13 meses. A este acontecimiento también en el Antiguo Testamento se le llama el Día de Jehová. Pero aparte de estos dos usos que se le da en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De hechos concretos, de intervenciones divinas concretas de Dios en un momento dado, también tiene un uso que va más allá. Tiene un uso eh, aparte de esto, de los juicios de Dios a través de plagas o de invasiones de ejércitos, tiene un uso profético, un uso que apunta a un acontecimiento futuro lejano, o sea, a una intervención escatológica de Dios que va a tener lugar en los postreros tiempos. Eh, Ahora, la primera vez que encontramos este uso de la palabra, el día de Jehová, pero referente a los tiempos finales, referente al futuro, o sea, cuando la primera vez que encontramos esta frase, esta expresión de forma profética, apuntando hacia el futuro, hacia nuestros tiempos, la encontramos en Amós 5:18. Amós 5:18 dice, lo voy a leer para ustedes. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Por qué el profeta Amós presenta este día de esta forma tan terrible? Empieza diciendo, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Será de tinieblas y no de luz. Bueno, Amós lo presenta de esta forma porque el día de Jehová incluye dos cosas. Uno, incluye bendiciones que vamos a ver más adelante cuáles son esas bendiciones que incluye, pero la segunda cosa que incluye también son juicios, castigos, maldiciones, una intervención divina de parte de Dios, juzgando y castigando la maldad de la humanidad. Entonces, por eso es que el profeta Amós dice, ay de los que desean el día de Jehová, porque ese día incluye castigos, juicios y maldiciones. Esta misma expresión aparece también en el libro de Joel, Joel 1:15, y dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Otro pasaje también que habla de esto es Joel 2, del 1 al 2, y dice así, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y escuche, día de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en muchos años de muchas generaciones. Entonces vemos que Joel eh, está anticipando los eventos que van a ocurrir, está dándole un uso profético a esta expresión. Y eso que acabamos de leer es lo que va a ocurrir en los postreros tiempos. Lo que ocurrió con Nabucodonosor en el 587, ¿verdad? Cuando llega y sitía la ciudad de Jerusalén y conquista Jerusalén y destruye el templo. Lo que ocurrió con Antíoco Epífanes en el año 171 a.C.,
que igual entra en el templo y lo destruye y sacrifica un cerdo ahí adentro. Y lo que ocurrió con el emperador Tito y la destrucción del templo nuevamente en el año 70, ya después de Cristo, va a ser insignificante. Cada uno de esos acontecimientos que vivió el pueblo de Israel, que sufrieron los judíos, van a ser insignificantes comparados a lo que va a obtener lugar en el futuro. De nuevo, punto importante que quiero resaltar. El día del Señor, en el día del Señor, los acontecimientos van a ser por una intervención divina. Digo esto también porque nosotros, dentro del día del Señor, más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que incluye algunos eventos catastróficos, por así decirlo, ¿verdad? Terremotos, van a haber inundaciones y todo esto, ¿verdad? En la actualidad nosotros podemos decir que hay, pero es parte de lo normal de la naturaleza, ¿verdad? De cómo funciona la naturaleza, las depresiones y todo generan tormentas y todo esto, pero lo que se espera para este día no va a ser producto de la naturaleza, va a ser intervención divina directa. Eso quiero que nos quede claro ahí para que no olvidemos eh, que es una intervención divina por parte de Dios. Ok, en Joel 2, del 28 al 29, nos dice aquí, bueno, primero estábamos viendo los juicios, los castigos, la parte fea, por así decirlo, ¿verdad?, del día de Jehová. Pero aquí en Joel 2.29 ya vemos la parte bonita. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que incluía dos cosas, incluía bendiciones y por otro lado maldiciones y castigos? Bueno, las bendiciones que incluye también el día de Jehová, porque no todo es juicio o castigo, ¿verdad?, lo que va a incluir ese día, dice Joel 2:28 al 29, y es un pasaje muy, muy, muy conocido por todos nosotros. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Recordemos que Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2 del 17 al 20, hace referencia a este pasaje de Joel, pero Pedro no estaba hablando de que ese evento se cumplió, o sea, que ese derramamiento del Espíritu, que los jóvenes iban este, a profetizar, ¿verdad? Y que los ancianos tendrían sueños y los jóvenes tendrían visiones y todo eso. No, pues Pedro no lo cita porque se está cumpliendo en ese momento, porque este acontecimiento va a tener lugar en el futuro. Pedro lo que estaba haciendo referencia a este pasaje de Joel es porque en ese momento cuando sucede el de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, hubo un temblor, ¿verdad? Dice que hubo un fuerte temblor, el mover del Espíritu Santo fue chivísima, ¿verdad? Fue lindísimo. Dice que empezaron a hablar en otros idiomas, que vinieron lenguas de fuego sobre sus cabezas, ¿verdad? Entonces, la gente que estaba alrededor, cuando los oye hablando en otros idiomas, dice: esta gente está borracha, ¿verdad? Esta gente está llena de mosto. Entonces, Pedro lo que les dice, eh, lo que les está dando a entender, ¿verdad?, al citar a Joel, es diciéndole: vea, ustedes son judíos y ustedes creen realmente lo que profetizó Joel, que en los postreros tiempos iba a venir el Espíritu Santo, iba a haber un mover lindísimo del Espíritu Santo y todo esto, y ustedes creen eso. Y si ustedes creen en ese acontecimiento que va a ser grande, de visiones, de derramamiento, de poder del Espíritu Santo, ¿cómo no van a creer entonces lo que está sucediendo ahora? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Pedro les está dando a entender en ese momento con el tema de sacar a la luz a Joel. Entonces, quiero hacer esta aclaración para que entendamos que ese
acontecimiento en esa magnitud de la que habla Joel no ha tenido lugar en este momento. Pues sí, ahí estamos en un momento donde el Espíritu Santo vino, donde nosotros somos llenos del Espíritu Santo, donde hay manifestaciones del poder de Dios, donde los dones también están presentes dentro de la iglesia y todo esto, pero en esta magnitud de la que habla el libro de Joel va a tener lugar en un futuro. Entonces quería hacer esa observación. Ahora, el día de Jehová es un periodo largo de tiempo. Cuando la palabra día en el hebreo, o sea, yom, ¿verdad? Como les indicaba al inicio, aparece en la Biblia y no tiene un dígito adelante, significa entonces un periodo largo de tiempo. Si aparece la palabra yom con un dígito, entonces estaría hablando, qué sé yo, 7 días, ¿verdad? 7 yom, 7 días. Pero cuando la palabrita día aparece sola, cuando la palabra yom en hebreo aparece sola, lo que significa es un periodo largo de tiempo. Okay. En la Biblia encontramos varios ejemplos de esto, ¿verdad? La Biblia nos habla los días de Elías, los días de Moisés, los días de Juan el Bautista, ¿verdad? No nos dice exactamente cuántos días son ni nada, pero entendemos o sobreentendemos que está hablando de un periodo largo de tiempo. El día de Jehová incluye varias cosas. ¿Qué incluye el día de Jehová? Podríamos hablar de 3 cosas que incluye el día de Jehová. 1. Los acontecimientos que antecederán la venida de Cristo a la tierra. 2. Los acontecimientos que serán simultáneos con la venida de Cristo a la tierra. Y 3. Los acontecimientos que sucederán posterior a la venida de Cristo. O sea, lo que esto incluye, el día de Jehová incluye lo que va a ocurrir antes, lo que va a ocurrir durante y lo que va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo. Detallemos un poquito más esos acontecimientos que incluyen o contienen estas 3 cosas que acabamos de ver. ¿Cuáles serán esos acontecimientos que incluye el día de Jehová? Bueno, incluirá los juicios que tendrán lugar durante los 7 años de la gran tribulación, o sea, los sellos de Apocalipsis 6. Incluirá, como punto número 2, incluye también los juicios de las copas de Apocalipsis 16, que estos serán o acompañarán la segunda venida de Cristo a la tierra. 3, incluye también la destrucción final de Babilonia. 4, incluye la revelación, la aparición visible de Cristo en la tierra cuando aparezca, ¿verdad? Que la Biblia dice que todo ojo le verá. Incluye también ese acontecimiento. 5 incluye su reinado terrenal cuando Cristo venga y se siente en el trono de David, ¿verdad? Y gobierne eternamente y para siempre, o sea, el milenio y lo que sucederá después del milenio. 6 incluye también el juicio del gran trono blanco, que lo encontramos en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y incluye también la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, de la cual nos habla Apocalipsis 21. Entonces tenemos que todo esto está incluido en ese espacio largo de tiempo llamado el día del Señor en el Nuevo Testamento o el día de Jehová en el Antiguo Testamento. Ya vimos, bueno, algunos pasajes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que usan esa expresión. Ahora quiero que veamos algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan del día del Señor. Y el primero que quiero que veamos es Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Vamos a ir leyéndolo ahí poco a poco. El versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué les dice Pablo que no tenía necesidad de escribirles esto? Bueno, Pablo les dice esto porque cuando él anduvo haciendo sus viajes misioneros, ya él había estado en Tesalónica y había permanecido ahí varios meses en ese lugar y les había enseñado todo,
la doctrina y todo lo relacionado, inclusive les había hablado hasta de lo que iba a acontecer en la venida de Cristo. Entonces él les dice en ese momento, bueno, ya yo anteriormente había estado ahí, por eso no tengo necesidad de hablarles, pero sin embargo, por las dudas que tenían, Pablo decide escribir esta carta y les envía la carta de Tesalonicenses. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que, y aquí aparece la expresión, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está entonces la expresión que encontramos en griego, ¿verdad? Día del Señor, emera Kyrios. Pero aquí dice que vendrá como ladrón en la noche. Y esa expresión de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche se usa en el Nuevo Testamento, pero con relación con el mundo inconverso, con los que no conocen a Dios. Es referente a los que no han nacido de nuevo. Pero no se usa con relación a un creyente que ya nació de nuevo, porque nosotros vamos a ser arrebatados antes de que venga ese día. Nosotros no nos va a tomar por sorpresa la venida del Señor. Nosotros estamos expectantes a su venida. Nosotros debemos de vivir una vida recta, una vida en santidad, ¿verdad? Preparados para que la venida del Señor, para que el rapto del Señor, o si es que morimos hoy, porque no sabemos, ¿verdad? Cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, estar listos y preparados. Entonces, a nosotros no nos va a tomar como ladrón en la noche. Y esto es porque el mundo inconverso, de verdad, no sabe nada de las cosas de Dios, no sabe leer los tiempos finales, no quiere saber nada de Dios, ni está esperándolo, ni siquiera está preparado para la venida del Señor, pero nosotros sí. Por eso es que ellos van a ser sorprendidos. Así igual, de la forma en que un ladrón sorprende en la noche al que está descuidado, al que está desprevenido, a la persona que está dormida. Ya que estamos aquí en Tesalonicenses, quiero aprovechar para aclarar algo. En el versículo 1, en el primero que acabamos de leer hace un momento, dice, pero acerca de, esa frasecita, acerca de, en el griego son dos palabras y en griego son peride, acerca de, peride. Estas palabras, peride, eh, en la forma que se usan acá, lo que hacen es marcar una transición de un tema a otro. Por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, ellos tenían muchas dudas y mandan a preguntarle a Pablo, Pablo, ¿qué acerca de los dones? Pablo, ¿qué acerca de los sacrificados a los ídolos? Pablo, ¿cómo deben comportarse los jóvenes? ¿Cómo deben de comportarse las mujeres dentro de la iglesia? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces Pablo, cuando les contesta a ellos, empieza, bueno, acerca de, ¿verdad? O peri de los dones espirituales, acerca de los dones espirituales, esto. Cuando Pablo termina su idea con respecto a los dones espirituales, entonces dice peri de o acerca de los sacrificados a los hijos e introduce un nuevo tema. Y así lo usa varias veces dentro de la carta de Corintios. Entonces vemos que esa expresión o esa frase se utiliza para una transición de un tema a otro tema. Esto es importante, que quiero que lo tengan ahí presente, porque si nosotros nos devolvemos aquí mismo en Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 13 al 8, Pablo está hablándole a la iglesia de Tesalónica acerca del rapto. Pablo está hablándole a los tesalonicenses acerca del rapto. ¿Cómo va a suceder? Que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Vamos a ser llevados. Eh, y termina ahí el versículo 18, inmediatamente empieza el capítulo 5. Y Pablo vemos que empieza con esa frase, pero acerca de, ¿verdad? Peride, está marcando la transición de un tema a otro, está marcándonos la transición del tema del rapto al tema de la segunda venida de Cristo. Y esto lo hace porque
el rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Es el rapto de la iglesia, es el arrebatamiento de la iglesia. No son los mismos eventos, no podemos confundir estos dos acontecimientos. El rapto es un aspecto de la venida de Cristo que tiene que ver con la iglesia, que es llevada, que es sacada de este mundo para encontrarse con el Señor en las nubes. Pero no es la venida física, visible y literal de Cristo a la tierra. Y Pablo quiere indicar esta transición y por eso es que en el capítulo 5.1 empieza con peride, acerca de. Vemos entonces que lo que hay es un cambio, una transición de tema del rapto a la segunda venida. Con esta expresión, Pablo nos deja claro que son dos temas diferentes, dos temas distintos. Ahora sí, permítame cerrar ese pequeño paréntesis ahí con respecto a esto. El versículo 3, ahí mismo en el 5.3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Perdón. ¿Sobre quiénes dice acá que vendrá destrucción repentina? Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, no sobre nosotros, porque nosotros no vamos a estar aquí, nosotros vamos a ser arrebatados, nosotros nos vamos a ir en el rapto antes de que esto suceda. Si usted, hermano, es una persona nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo morando en usted, no, usted no va a estar aquí, mi hermano, ni yo tampoco. Vamos a ser sacados. Eso de que entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina es para aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón, aquellos que no han entregado su vida a Cristo y aquellos ante los cuales el Espíritu Santo no está morando en ellos. Y la expresión que usa ahora aquí también con respecto a la mujer encinta significa literalmente dolores de parto, ¿verdad? Como los dolores de parto, ¿verdad? Es lo que está hablando acá. Y estos dolores de parto se refiere a los años de la gran tribulación. Eh, Cuando una mujer está embarazada y está a punto de dar a luz, las mujeres sí entienden mejor esto, ¿verdad? El tema de las contracciones y esos dolores que sienten. Al principio es un dolorcito débil, separado por un largo espacio de tiempo, y conforme más cercano en el tiempo son, esos dolores más fuertes se vuelven, ¿verdad? Hasta el punto en que se vuelven insoportables y es cuando ya el bebé está por nacer. A eso es lo que está haciendo referencia eh, el apóstol Pablo. Esos dolores de parto se refieren a los años de la gran tribulación. Van a empezar de forma progresiva y va a ir en aumento los dolores, los juicios, las cosas que van a venir sucediendo. Y lo relacionan también con el dolor de parto porque durante ese periodo es de angustia, de dolor de la mujer, ¿verdad? Y todo. Pero llega un momento que cuando nace el bebé, oh, se olvidan los dolores, se olvida todo, ¿verdad? Y lo único que hay es felicidad y alegría porque nació el bebito. Pablo hace esta analogía de igual forma porque durante la gran tribulación, los juicios, los dolores, todo esto va a ir en aumento para la humanidad, pero en un momento aparecerá Cristo Jesús y ya vendrá a poner paz y felicidad en la tierra. Entonces es semejante a la alegría que trae un bebé a la familia cuando nace. Ok, seguimos. Versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que ese día no nos va a sorprender, porque no vamos a estar aquí. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí el apóstol Pablo está hablando de noche y de tinieblas en el sentido espiritual. Por tanto, y sobre esta base, ¿verdad? De lo que está diciendo Pablo, de que no somos de la noche y de las tinieblas, entonces
pone el versículo 5. Entonces dice, y por lo tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El cristiano, mi hermano, usted y yo, debemos de vivir aguardando la esperanza bienaventurada todos los días de nuestra vida, porque hoy podría ser el día en que el Señor venga por nosotros. Hoy puede ser el día que nos lleve a su presencia. Hoy nos acostamos y no sabemos si vamos a amanecer mañana. Salimos a la calle y no sabemos si hoy va a ser nuestro último día. Así que nosotros como cristianos debemos estar velando, debemos ser sobrios, debemos vivir aguardando su venida cada día. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como un yelmo. Porque, y préstele atención a este versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira tiene que ver con la tribulación. Es la ira de la tribulación, es la ira con la que comienza el día de Jehová. Así que la Biblia dice que nosotros, por eso nosotros creemos en el rapto, porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto aquí a nosotros, a la iglesia para ira, ¿verdad? Sino para alcanzar salvación. Entonces, si la ira y todo, la ira de Dios, ¿verdad? Y todo esto empieza con la gran tribulación y con la tribulación, entonces nosotros esperamos no estar acá, porque Dios no nos ha puesto para ira. Los cristianos del siglo primero se saludaban con una palabra aramea, maranata o maranatá, el Señor viene. Qué chiva, porque, qué lindo, de verdad, porque ellos en vez de saludarse con buenos días, ¿cómo está? Pura vida, como decimos nosotros los ticos, ¿verdad? Se saludaban, el Señor viene, el Señor viene. Ellos vivían todos los días esperando su venida, viendo hacia el cielo, diciendo, hoy puede ser el día. Y cada vez que veían a otro hermano les recordaban esa verdad. Entonces la iglesia vivía expectante, esperando la venida del Señor. Así es como nosotros deberíamos vivir también. Ok, ese es el primer pasaje del Nuevo Testamento que nos habla del día del Señor. Ahora quiero que veamos otro pasaje más. Y también está en Tesalonicenses, pero ahora en segunda de Tesalonicenses. En los versículos, perdón, segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 2. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el original, la frase en el sentido de que el Señor está cerca, literalmente lo que quiere decir en el sentido de que el día del Señor ya es, ¿verdad? Eso era lo que Pablo quería darles a entender, ¿verdad? Porque ellos dicen, no se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, no se dejen mover fácilmente en vuestro modo de pensar, creyendo que el día del Señor ya es. O sea, él les está diciendo, no, todavía no es. O sea, ustedes tranquilos, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo quería decirles. Eh, ¿Por qué Pablo les quiere aclarar esto? Porque había en esos tiempos algunos maestros habían estado diciéndole a los tesalonicenses que ya era el día del Señor, que ya estaban en la gran tribulación y que el día del Señor ya estaba cumpliéndose. ¿Por qué? Porque muchos de ellos en ese momento estaban siendo perseguidos, estaban pasando necesidades grandísimas, estaban pasando un montón de dificultades y inclusive muchos estaban muriendo a causa de esa persecución. Y los cristianos estaban viviendo en medio de esto y veían todo eso a su alrededor, gente muriendo, persecución y todo esto. Entonces pensaron que ya estaban en el día del Señor. Creían que ya estaban
en la gran tribulación, en la tribulación escatológica que nos habla la Biblia. Eh, Igualmente, muchas personas en este momento, ¿verdad?, que estamos viviendo situaciones difíciles, que ahora con esto de la pandemia, la situación económica a nivel mundial, ¿verdad?, que se está empezando a intensificar cada vez más, y vemos otro montón de problemas derivados esto, de esta pandemia y esta situación mundial que estamos viviendo, ¿verdad? Empieza a haber angustia, empieza a haber tribulación, empiezan a haber problemas, ¿verdad? Y muchos hermanos, yo he escuchado que piensan que ya estamos en la gran tribulación, ¿verdad? Inclusive he escuchado a personas decir que esto ya son los sellos que fueron abiertos, ¿verdad? Y ya son plagas de las que habla Apocalipsis y todo esto, hermanos, pero no, todavía no. Esas van a ser cosas como la humanidad no las ha vivido nunca. Esos juicios que vienen van a ser de una intensidad increíble. Nosotros sí, es cierto, estamos pasando algunas tribulaciones y todos nosotros podremos estar viviendo en este momento en principio de dolores, ¿verdad? Ese principio de dolores, esa etapa donde la iglesia va a tener que ser sacudida un momento, ¿verdad? Las pruebas van a tener que venir para zarandear un poco la iglesia y para probar nuestra fe de alguna forma. Entonces, eso quiero dejarlo claro, pero no que el día del Señor o la gran tribulación ya estamos en ella, ¿no? Al igual que como Pablo les aclara a los tesalonicenses, nosotros tenemos que hacer esa aclaración. En este momento nosotros todavía no estamos viviendo la gran tribulación. Y Pablo sigue diciendo, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Y vea lo que dice, porque no vendrá, que no vendrá el día del Señor, ¿verdad? Pablo está diciendo, nadie los engañe en ninguna manera, porque, parafraseándolo, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que hay dos cosas, dos condiciones para que suceda la venida del Señor. Y esas dos cosas son, uno, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, que ese es nada más y nada menos que el mismo anticristo. La mayoría de las personas en este pasaje interpretan la apostasía como que va a ser un momento donde la iglesia le va a dar la espalda a la fe, donde la gente se va a salir de las iglesias y va a volver al mundo y van a perseguir a los mismos cristianos, se van a salir de las iglesias y van a renegar de Dios y todo esto, ¿verdad? Ese es el significado que le dan a este pasaje, ¿verdad? Una deserción de la fe, que los cristianos se van a apartar de los caminos del Señor, van a negar la fe. O sea, lo interpretan como que va a ser una apostasía, perdón, de la fe. Pero el texto no nos dice literalmente eso. Simplemente nos dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Permítame aclararle esto. Es muy importante, présteme atención para que pueda entender el punto que quiero transmitirle. La palabra apostasía viene de una palabra griega que significa éxodo, que significa salida, que significa partida. En aquellos tiempos, de cuando Pablo escribía esto, ¿verdad? Esta palabra se utilizaba para anunciar que un barco estaba elevando anclas y que iba a salir del puerto, que iba a dejar el puerto. Entonces se usaba la palabra apostasía para eso, ¿verdad? Para decir, ese barco ya está apostatando, o sea, ese barco está elevando anclas, ese barco está zarpando. Eso era lo que ellos decían en ese momento. Entonces, Pablo, eso es lo que está diciendo.
Eh, por eso aquí la palabra apostasía podría perfectamente estar haciendo referencia al rapto, a la salida de la iglesia de este mundo, al rapto de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra apostasía es un vocablo neutro. Es neutro en el sentido de que tenemos que calificarlo para saber de qué es lo que se está apostatando, de qué es lo que se está saliendo, de qué es, hay que decir de qué, ¿verdad? Y en la Biblia se habla apostatar de, ¿verdad? Entonces ahí sí, entonces podemos decir, bueno, pero aquí en este pasaje no nos está diciendo que es una apostatar de la fe, que apostatar de Cristo, no nos está hablando nada de eso, simplemente menciona apostasía. Y como les digo, la palabra apostasía es un vocablo neutro. Cosa diferente, ¿verdad? Como en otras ocasiones la Biblia nos dice que alguien podía apostatar de Moisés, apostatar de la iglesia, apostatar de la fe, pero había otra palabra que calificaba, ¿verdad? Ese vocablo neutro. Entonces así es como eh, nosotros entendemos apostatar de la fe. Entonces, bueno, ahora sí, porque nos está diciendo de qué, de la fe, o de Cristo, o de la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, pero en este pasaje únicamente habla de eh, apostasía. Ok, eso quería dejarlo por ahí. Y por eso muchos eruditos, ¿verdad? Piensan que cuando habla aquí esa palabra apostasía, al estar solita, ¿verdad? Se refiere al rapto, a la salida de la iglesia de este mundo. Y después de eso, ¿verdad? Después de que la iglesia sea arrebatada y salga, entonces va a aparecer el hijo de perdición, el hombre de pecado, que es el anticristo, que es la bestia, ¿verdad? Entonces son esas dos cosas que tienen que ocurrir antes de que venga el día de Jehová o antes de que venga el día del Señor y vengan todos los juicios y toda la tribulación que va a tener que venir en este mundo. Entonces, dijimos que primero entonces, para que sea el día del Señor, primero va a ser el rapto y segundo tiene que aparecer el anticristo en escena. Esto no necesariamente tiene que ser inmediato. Eh, en los círculos carismáticos y todo esto se enseña o se dice, ¿verdad?, que el rapto de la iglesia inmediatamente aparece el anticristo. Muchos eruditos, ¿verdad?, piensan que va a tener que pasar un periodo de transición, un periodo de estabilización otra vez, porque eso va a ser un caos a nivel mundial. Imagínese usted, nada más piense un poco en ese momento, o sea, millones de personas desapareciendo de este mundo, ¿verdad? La economía, los accidentes de tránsito que pueden suceder y todo esto, o sea, va a ser un caos a nivel mundial. Entonces muchos piensan que puede haber un periodo ahí de estabilización entre el rapto y en el momento que aparezca el anticristo. Muchos hablan de 5 años, 10 años, pero bueno, ya no sabemos eso con exactitud, nada más si creemos eh, que puede, o sea, que tiene que pasar un periodo de transición ahí. No sabemos cuánto tiempo, pero entre el rapto y la aparición del anticristo va a pasar un tiempito ahí. Y tiene un poco de sentido porque el caos que va a generar esto, ¿verdad? El rapto de la iglesia va a generar mucho caos económico y todo, digamos, en el mundo, ¿verdad? Entonces, muy probablemente le va a facilitar todavía más el camino al anticristo para que llegue con sus propuestas y con sus ideas, ¿verdad? Y que todo el mundo diga, ah, sí, este es el que trae la solución para este caos que estamos viviendo. Otra cosita que tiene que ocurrir después del rapto es que Babilonia tiene que resurgir nuevamente. Esa región que hoy conocemos como Irak, esa es la zona que fue Babilonia, esa zona que es rica actualmente en petróleo y en muchos otros recursos naturales y minerales, tiene que tomar nuevamente un poco de relevancia y tiene que tomar un lugar prominente en el mundo, tanto políticamente como económicamente, socialmente y religiosamente, ¿verdad? Entonces, eso, y después de eso va a ocurrir la venida del Señor.
¿Por qué digo esto? Bueno, porque en Jeremías 50 al 52 profetiza que Babilonia tiene que ser destruida sobrenaturalmente. Si usted lee ahí Jeremías capítulo 50 al 52, va a ver toda la profecía acerca de Babilonia. Recordemos lo que ya hemos visto de Babilonia en otros momentos que hemos hablado. Babilonia había sido fundada por Nimrod. Nimrod fue una especie de precursor del anticristo. En Génesis 10, del 8 al 9, nos dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue, dice, vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero la preposición aquí, delante de, ¿verdad? Cuando dice que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová, esa preposición delante de, más bien lo que significa realmente es en contra de. Entonces él fue un vigoroso cazador en contra de Jehová. Fue una persona que se rebeló contra Dios. Recordemos que Dios le había dicho en ese momento a la humanidad, vayan, expárzase, multipliquen, se llenen la tierra, y Nimrod viene de la llanura de Sinar y se establece ahí y más bien une a la gente y les dice, bueno, aquí más bien vengan, edifiquemos, cosamos ladrillo, edifiquemos una ciudad, que llegue una ciudad grande y hagamos un edificio que llegue hasta el cielo, ¿verdad? En contra a todo lo que Dios había dicho. Y él mismo dice por ahí, en uno de los pasajes, dice, por si fuéramos esparcidos, o sea que él sabía que estaba haciendo lo contrario a lo que Dios quería, sabía que estaba haciendo, que estaba obrando contrario a la voluntad de Dios. Pero algo importante aquí, y por qué es que el juicio contra Babilonia va a ser tan severo, es porque recordemos que ahí en Babilonia, ¿verdad? Ese sigural, la torre de Babel y todo era un centro de adoración pagano, era un centro de idolatría donde la gente se olvidó de Dios y quería llegar supuestamente al cielo, llegar a tener comunión con Dios, pero lejos de Dios, o sea, a través de los espíritus, a través de los dioses falsos, a través de la hechicería, a través de todo este montón de cosas. Entonces, Babilonia es el foco mundial de la idolatría, es la cuna de la idolatría, es la cuna del paganismo. Entonces, recordemos el juicio que Dios envió sobre Babilonia, ¿verdad? Que confundió las lenguas y los esparció por toda la tierra. Pero cuando fueron esparcidos, ¿verdad? Y Dios los esparce, esa adoración, esa idolatría y toda esa cultura y mentalidad esotérica, mística y ocultista se dispersa también y se esparce con todos ellos por todo el mundo. Por eso es que vemos muchas similitudes entre las religiones y los cultos a dioses falsos y paganos de todas las civilizaciones, porque todo nació en Babilonia y de ahí se esparció a todo el mundo. Entonces, esa es la cuna de la idolatría. Los babilonios tenían ahí en su panteón cerca de 3.000 deidades diferentes. De hecho, muchas de las deidades con las que el pueblo de Israel cayó en idolatría eran importadas de Babilonia. Los fenicios de Tiro y Sidón adoraban a Marduk, que era precisamente el principal dios de los babilonios. Y Dios nos dice en Apocalipsis que va a destruir a Babilonia en los postreros tiempos. Dios va a dejar entonces que resurja nuevamente Irak, ¿verdad? El imperio o Babilonia, ¿verdad? Que resurja nuevamente política, económica, socialmente y muy probable espiritualmente también. Va a haber ahí un resurgimiento de todos sus prácticas y todo, ¿verdad? Y vemos como que ya el mundo en este momento va muy encaminado hacia eso. Vemos muchísimo literatura en la actualidad y muchísimo material en internet, en YouTube y todo acerca de la adoración de los sumerios y todo este tipo de temas, ¿verdad? Ya como que se está avivando todo eso, el tema de los extraterrestres, los Anunnakis y todo este montón de temas que nacieron ahí en esa región, en Sumeria, en Babilonia, ¿verdad?
está tomando muchísima fuerza. Entonces muy probablemente ya se está preparando también el camino para que todo eso surja. Muy probablemente la humanidad va a llegar a tomar con más fuerza más de esas prácticas y ese culto idolátrico, ¿verdad? Al sol, a los astros y a todas esas deidades nuevamente. Entonces Dios va a destruir a Babilonia a través de una intervención divina. Cristo no va a reinar en la tierra hasta que Babilonia sea destruida. Durante el milenio ya Babilonia no va a estar, ya va a ser destruida y toda esa adoración pagana y todo ese paganismo y ocultismo y satanismo proveniente de ahí ya no va a estar en la tierra. Entonces eso va a ocurrir antes también de que Cristo ponga sus pies nuevamente en la tierra en su segunda venida. Ahora hay dos pasajes más que quiero nada más que los veamos ya muy rápidamente porque el tiempo nos está ganando. Dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Veamos cómo Pedro aquí incluye en un solo versículo cosas que van a ocurrir con un tiempo de separación entre una y otra enorme. Y vemos entonces que en este pasaje Pedro nos habla, ¿verdad? Desde el momento en que empieza la gran tribulación y pasa un periodo largo de tiempo hasta que los elementos sean deshechos y se cree nuevamente una tierra nueva y un cielo nuevo. Y ahora, el último versículo ya en el Nuevo Testamento, donde aparece la frase o la expresión, el día del Señor es Apocalipsis 1, del 9 al 10. Dice, yo Juan, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Vemos aquí la expresión, ¿verdad? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, aquí tenemos en esta imagen a Juan que estaba exiliado en la isla de Patmos, que era una islita que estaba ahí en medio del mar Egeo. Y vea lo que dice, yo, o sea, Juan, ¿verdad? Estaba en el Espíritu. Así nos lo traduce la Reina Valera. Pero hay algo aquí, una anotación aquí que debemos hacer con respecto a esta traducción que hace la Reina Valera, ¿verdad? Porque en los rollos originales, bueno, en los rollos, ¿verdad? En el griego, eh, no aparece el artículo él, ¿verdad? Entonces, no dice ahí estaba eh, yo Juan en el espíritu, sino que lo que dice es yo Juan estaba en espíritu, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el original, dice yo Juan estaba en espíritu. Y segundo, este espíritu en el griego no aparece con mayúscula, aparece en minúscula, ¿verdad? Entonces, lo que da a entender es que no estaba hablando del Espíritu Santo, sino del Espíritu de Juan, ¿verdad? Estaba yo, Juan, en espíritu, ¿verdad? Juan en espíritu, en la isla de Patmos. O sea que Juan en ese momento fue llevado a una especie de éxtasis, fue llevado en espíritu, fue elevado y colocado en su espíritu en el día del Señor, ¿verdad? A ver los acontecimientos que iban a tener lugar en el día del Señor. Entonces Dios tomó a Juan en su persona espiritual y lo coloca en el día del Señor para que pueda ver todo lo que va a suceder y pueda escribirlo y podamos nosotros hoy estarlo leyendo 2000 años después. Esto es algo similar a lo que vivió Pablo también, ¿verdad? La Biblia en Corintios nos habla de que Pablo decía, ¿verdad? Conozco un hombre que si en el cuerpo no lo sé o si fuera del cuerpo tampoco, ¿verdad? Que fue llevado hasta el tercer cielo, donde recibió una revelación que Dios le dijo que no se la contara a nadie, ¿verdad? En espíritu Dios llevó a Pablo al tercer cielo y ahí también tuvo revelaciones y cosas. Vemos que es algo que en algunas ocasiones Dios hizo eso, ¿verdad? De poner a una persona en espíritu, llevarlo en espíritu a otro lugar. Así que
Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Tal vez si usted es de los que les gusta estudiar y leer mucho, va tal vez a encontrar a algunas personas o algunos escritores que dan a entender que el día del Señor aquí no se está refiriendo al día escatológico, a lo que estamos hablando hoy, sino que se refiere al domingo, ¿verdad? Que nosotros también decimos, ¿verdad? El día del Señor es el día domingo, pero hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, que hasta el momento que se escribió el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que fue Apocalipsis, precisamente el último libro, hasta ese momento el día del Señor no se usaba para referirse al domingo. Para referirse al domingo en la Biblia y en el Nuevo Testamento, usted va a ver que se encuentra como el primer día de la semana. Así es como lo relatará. Y en el primer día de la semana, X o Y cosa, ¿verdad? Nunca habla del día del Señor. El día del Señor, para referirse al domingo, se empezó a usar posterior a que la Biblia había terminado de ser escrita con Apocalipsis. Entonces, nosotros entendemos que lo que está hablando es eso, era que Juan en espíritu fue llevado al día del Señor, fue llevado a ese momento en el que pudo ver todos los acontecimientos escatológicos de los cuales estamos hablando y que vamos a hablar ya más en detalle, porque ahorita nada más estamos viendo qué es el día del Señor, pero cada acontecimiento ya específico lo vamos a ir viendo cuando le entremos ya directamente al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ya cuando le entremos directamente al libro de Apocalipsis, que lo vamos a ir viendo capítulo por capítulo, ¿verdad? Esa es la idea. Vamos a ver ya en detalle lo que es el milenio, lo que es la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, el anticristo, ¿verdad? Y todo eso que ya ahí empieza en el Apocalipsis a entrar. Esto es como un zoom, ¿verdad? Estamos viendo desde arriba únicamente el panorama, qué es lo que significa el día del Señor, qué es lo que incluye, ¿verdad? Pero el detalle de esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, eh, Juan también ahí, ¿verdad? En espíritu logra ver cuáles son los protagonistas de esta historia, de este desenlace que va a tener de la humanidad y de la historia. Y él ve todo ahí, ¿verdad? El capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Donde están todos los protagonistas de la tribulación, que es la nación de Israel, el dragón, Jesucristo, el arcángel Miguel, el remanente de la nación de Israel, y todos estos otros, la bestia, ¿verdad? Cada uno de estos personajes, también Juan ahí en espíritu logró ver todo esto en el día del Señor. Eh, Así que nada más, ya resumiendo y recapitulando, el día del Señor se refiere a todo eso que hemos hablado, a ese largo periodo de tiempo que incluye todos estos acontecimientos que hemos visto. Así que, hermanos, espero que este mensaje o esta enseñanza, ¿verdad? Le haya aclarado un poco de dudas. Como les digo, es algo muy general lo que estamos viendo hoy. Pretendemos verlo más detalladamente en futuros videos. Así que si usted no se ha suscrito, lo invito para que pueda suscribirse y le dé ahí a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos video y pueda ir usted también viendo todos los demás acontecimientos con mucho más detalle, con mucha más profundidad. Así que, hermanos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y no olvidemos que estos temas no son únicamente para tener conocimiento, estos temas es para que nosotros como cristianos estemos despiertos, estemos alerta, ¿verdad? Estemos entendiendo los tiempos que se están viviendo y estar preparados y para que prediquemos también el Evangelio de Cristo, para que muchos vengan a Cristo. En Pedro también la Biblia nos habla de que si el Señor no ha venido es porque Él está esperando que se conviertan la mayor cantidad de personas posibles. Así que nosotros, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio de salvación para que más y más personas puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo y no tengan la necesidad de pasar por todos estos juicios y todas estas tribulaciones y todas estas dificultades, sino que puedan disfrutar eternamente y para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Los amamos, hermanos, y los esperamos en la próxima. Bendiciones.